Casi siempre ha estado en la cerca contraria a los gobiernos de turno. Hace e inculca un periodismo combativo que no baja la cabeza con facilidad. El Nacional hace un periodismo independiente, pero el papel de la prensa depende del Estado. Si no hay papel, no pueden circular las ideas. No se puede censurar el pensamiento, pero sí se puede controlar el papel donde circula. ¿En qué situación se encuentra el diario El Nacional? Me responde mi invitado de esta noche. El 13 de agosto de 1943 circula la primera edición del Nacional. Con la dirección del poeta Antonio Arraiz y la jefatura de redacción de Miguel Otero Silva, se podía presagiar que los grandes, los intelectuales, tendrían un lugar preponderante, como en efecto ha ocurrido a lo largo de estos 67 años. La pluma de Andrés Eloy Blanco, Arturo Ustar Pietri, Gabriel García Márquez y Miguel Ángel Asturias son solo ejemplos de las figuras que han formado parte de las hojas de este diario. Ha tenido periodos fuertes, ha tenido periodos de silencio total, saliendo como en la época de Pérez Jiménez, ha tenido conflictos puntuales muchas veces en distintos gobiernos y hoy en día está enfrentado a esta tendencia autoritaria que nos quieren imponer, a la cual nos quieren llevar. Creo que el gran reto del Nacional es seguir en la defensa de la democracia, en la defensa de los valores democráticos. Es un país que se va a quedar sin periódico. Ese va a ser la apoteosis de la violación a la libertad de expresión. Un periódico donde no existen los periódicos porque crearon un sistema donde solo se puede importar papel periódico a través de los mecanismos oficiales y los mecanismos oficiales no dan ninguna respuesta ante esa situación. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Miguel Enrique Otero, presidente editor del Nacional, está con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar por definir un poco, describir la situación. ¿Cuánto tiempo le queda al diario El Nacional para circular en nuestro país con esta falta de papel? Bueno, nos quedan 3 semanas, suponiendo que sacamos el periódico como lo sacamos todos los días. Y es un problema grave porque no es que se pueda importar de repente, traer por avión unas bobinas o nada. Eso es un proceso, traer bobinas, tiene que ser una cantidad respetable y hay que producirla y hay que traerla en un barco, hay que cruzar el canal de Panamá. No es una cosa tan fácil como puede ser un repuesto para una máquina. Y bueno, es un tema donde el gobierno crea un sistema en el cual solamente a través de las autorizaciones de Cadive que se puede importar el papel. No se puede importar de otra manera porque es ilegal. Y desde mayo del año pasado, ellos dan las autorizaciones, pero no dan la liquidación. Entonces, liquidación sin autorizaciones es la nada. ¿Por qué no se produce ese papel en Venezuela? Bueno, aquí hubo un intento de producirlo en la zona de Monagas, en la zona de Uberito, cuando Sucre Figarela era el presidente de la CBG. Ellos sembraron unas extensiones gigantescas de pino caribe. Hicieron una empresa mixta donde los periódicos participaron. Yo siempre dije, bueno, nosotros participamos porque esto no va a funcionar. Y de hecho no funcionó, porque el pino caribe no es lo mismo que el pino canadiense o el pino que está en Chile, pinos templados. Y la tecnología de precisión para hacer una bobina de papel es complicadísima. Entonces, un gobierno, no sé si en el gobierno de Caldera, decidieron utilizar los bosques de Uberito para muebles, chips, que son los pedacitos de madera que se los exportan y a lo mejor hacen papel en otra parte, pero otro tipo de papel. Pero en Venezuela no se produce papel periódico, eso es una tecnología muy complicada. Ahora, ¿cómo calificaría esta situación? ¿Como realmente un problema de escasez de papel o un control a la libertad de información? Bueno, ahí hay 2 temas. Un tema es el desastre después de todas estas políticas económicas donde convirtieron a Venezuela en un país importador, destruyeron el aparato productivo y como iba subiendo el barril de petróleo, $10 el barril año tras año, entonces no les importaba. Gastaban más, importaban más, destruían fábricas y funcionaba el sistema en esa dirección. ¿Qué pasa? Que llega un momento donde el barril de petróleo no sube más, donde cuando destruyen las fuerzas productivas, destruyen también las fuerzas productivas del petróleo, entonces tienen un caos terrible, se han tenido que endeudar para mantener ese sistema y ahora tienen una crisis terrible de divisas, con una inflación monumental, la inflación más grande del mundo. Entonces, claro, ahí hay un problema de divisas, pero dentro de ese problema de divisas, todo el papel
prensa, el papel para periódicos que consumen todos los periódicos de Venezuela, es una factura anual que debe ser 100 millones de dólares, 120 millones de dólares. Si comparamos eso con los 3.000 millones que le dan a las líneas aéreas, con los 5.000 millones de la industria automotriz, y bueno, ahí podemos hacer un listado gigantesco, no es una cosa tan grave, pues es una, y además no es que tienen que pagar 100 millones. Allí la pregunta es ¿por qué hay retraso en la liquidación? Bueno, ese es un tema. El otro tema es que hay un discurso del gobierno que está marcado por eso que llaman hegemonía comunicacional, donde ellos han ido actuando sobre los medios de comunicación para controlarlos. Entonces, bueno, aplicaron la ley resorte, silenciaron la mayoría de las radios y las televisoras, utilizaron los tribunales, la agresión física. Claro, los periódicos no son concesiones del Estado, entonces pueden seguir funcionando a pesar de tener todo lo que es la publicidad oficial cortada, la gente del CENIAT permanentemente, las agresiones, bueno, constantes en la radio y la televisión oficial, y tú no te puedes defender eso porque tú le metes una demanda de difamación y no hay manera que eso progrese, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, ¿qué hacen? Dice, bueno, aquí tenemos una salida que no autorizamos el es decir, ¿cree que esto, más allá de estar en el contexto de las fallas que hay de abastecimiento en algunos rubros, en este caso, el caso del papel, tiene que ver con el control a la libertad de informar? Bueno, ellos no lo dicen, pero en la práctica es así. Es el único, no, yo sé que no es el único periódico, pero me pregunto si esta situación se repite en periódicos que no son críticos con el oficialismo. Bueno, ahí hay un tema interesante. Los periódicos que son departamentos del gobierno, como Ciudad Caracas, Correo del Orinoco, ellos tienen todo el papel del mundo porque los departamentos del gobierno tienen un sistema para importar que es de una flexibilidad infinita. Pero los que son empresas privadas, como VEA, por ejemplo, tienen problemas de papel. Entonces, esto afecta a aquellos periódicos que son empresas privadas y que, bueno, que no han, porque hay unos que se ve que compraron más bobinas de la cuenta, y entonces el presidente de la Asamblea dijo que aparecieron 10.000 bobinas. No sé si eso es verdad, de nosotros no son, pero es posible que algún periódico, previendo esta cosa, haya sobrecomprado bobinas. El diputado Julio Chávez ha dicho que los diarios venezolanos están pidiendo más papel que el año anterior. En el año 2012 se pidieron 129.000 toneladas métricas. Y el año 2013 dice que se pidieron 143.000 toneladas métricas. Aquí la pregunta es si los diarios venezolanos han sobrefacturado sus necesidades para luego revender esos dólares en el mercado no oficial. Eso yo no lo sé. En todo caso, si hay algo que está súper controlado y supervisado es la importación de papel. Si hay algún, porque además es un commodity, es un producto que es estándar.